¿por qué los intelectuales, es decir, por qué y cómo los intelectuales a lo largo del tiempo han sucumbido a la tentación totalitaria? Lo han hecho de distinta forma. Lo han hecho porque construyeron un marco teórico para justificar la abolición de las libertades, o en el mejor de los casos su merma considerable, o porque se pusieron al servicio de la, digamos, sin razón política, y se pusieron al servicio de regímenes impresentables y justificaron la violación de las libertades cívicas, las libertades públicas y las libertades y los derechos humanos en nombre de ismos y de ideologías que lo que era básicamente una, en fin, construcción enteramente diseñada para justificar lo injustificable. ¿Por qué el intelectual, que se supone que es el bicho humano menos predispuesto a eso, ha sido, sin embargo, a lo largo de la historia probablemente uno de los contribuyentes principales, si no el principal, a la violencia, a todas las formas de violencia? Entonces, antes que nada, hay que desmitificar al intelectual, que es lo que hago aquí en esta... Tengo algunas diapositivas, son aburridas porque no hay dibujitos, ni hay números, ni hay gráficos, no, simplemente palabritas, porque el tipo de charla que es esta lo exigía, creo yo. Pero en cualquier caso, lo primero es esto, es decir, la idea de que el intelectual representa una reserva moral de la sociedad es una idea que yo quisiera desterrar de la mente de todos ustedes. Algunos lo son, desde luego, y muy admirables, pero el intelectual no es la reserva moral de la sociedad, no lo ha sido nunca a lo largo de la historia, y aquí hay una lista de algunos de los más brillantes, de algunos de los más importantes. Y desde luego el hecho de que haya una lista no significa que todos contribuyeron de la misma forma a la violencia contra el individuo, ni significa que no hubiera matices que diferencien a unos de otros. El caso de Quevedo, por ejemplo, se habló anteriormente y con mucha justicia. Quevedo era un antiestatista, hay textos de Quevedo muy hermosos. Quevedo es un hombre que usó la ironía fantásticamente para hacer la crítica de la moral oficial y la moral del Estado, pero Quevedo también es una persona que se puso al servicio de la moral oficial y que justificó la persecución contra adversarios del conde duque de Olivares, por ejemplo. No era incompatible esa actitud servil con el hombre que hacía la impugnación del Estado y de la moral oficial en otros momentos de su vida, o el hombre que sufrió destierro por enfrentarse a la moral oficial, y ciertamente el hombre que fue capaz de fantasear y de escribir como pocos en la historia de la lengua castellana. Es una de las grandes figuras del siglo de oro. El caso de Lope de Vega, yo digo que es peor. El caso de Lope de Vega es el hombre que colaboró abiertamente con la Inquisición. Era un hombre que tenía una vinculación, como no la tuvo nunca Quevedo, en este caso con la institución, y hay textos, digamos, en fin, no voy a entrar en detalle porque pasaría mucho tiempo, pero hay textos que, digamos, son muy fehacientes con respecto a este tipo de vínculo o de colaboración, ¿no? Y en tiempos más modernos, pues podemos hablar de escritores españoles y latinoamericanos de enorme importancia. El caso, por ejemplo, de Maeztu es un caso sumamente interesante, es una de las grandes figuras, digamos, de la España de comienzos de siglo. Es una persona que hizo la gran justificación de la dictadura del general Primo de Rivera, no el Primo de Rivera de la Falange, sino el anterior, el padre, y es un hombre que al mismo tiempo, por supuesto, sufre por sus ideas, violencia y muere en la guerra civil, pero es una persona que tiene una fe y una convicción en un tipo de régimen y en un tipo de sistema valórico integrista que como liberal a mí me perturba, evidentemente, ¿no? Y en el otro lado tenemos a figuras tan importantes como Alberti, que bueno, cometió lo que yo creo que es una gran atrocidad. André Gide, un gran escritor francés, el de la Porte de Fat y todos estos libros, era un escritor católico, un escritor de convicciones religiosas importantes, pero que tuvo un acto de enorme valentía, y es que fue a la Unión Soviética, vio, observó e hizo lo que debería ser un intelectual, que es aprender y recoger las lecciones de la realidad. Y luego regresó a Europa Occidental y dijo lo que había visto. Y entonces la izquierda de aquel momento, que es una izquierda poderosísima desde el punto de vista
intelectual desató contra él una persecución cultural extraordinaria. Bueno, parte de eso fue Rafael Alberti, ¿no? Que impidió que él presidiera el famosísimo congreso en el año 37 de intelectuales antifascistas en plena guerra civil. Dicho sea de paso, 50 años después tuve el honor de estar y participar en un evento que fue, en fin, un recordatorio de aquel congreso, el segundo congreso de intelectuales antifascistas, y se le rindió un gran homenaje no solo allí, sino a los otros intelectuales a los que no se invitó y a los que se vetó, porque se consideraba que su crítica del estalinismo iba, digamos, a contrapelo de los intereses de los intelectuales que defendían ya no solo la República, sino en general las ideas podríamos llamar desde hoy, desde la perspectiva de hoy, de izquierda. Y en el caso de América Latina, bueno, los más grandes escritores latinoamericanos han formado parte en algún momento de corrientes ideológicas que justificaron los peores regímenes, ¿no? Neruda, quizá el gran poeta junto con Vallejo de la lengua castellana al otro lado del Atlántico, fue un hombre que no dudó en recibir el premio Stalin en la Unión Soviética y que puso su verbo y su magia al servicio de una causa atroz, ¿no? Y el caso de muchos otros intelectuales latinoamericanos, algunos, en fin, rompieron más tarde con Fidel Castro, otros mantuvieron la lealtad y quizá en los años 70 fue el gran parteaguas de la intelectualidad